acá en su casa, bendito Dios. Queremos, mi Señor, que su palabra hoy esté transformando nuestras vidas, bendito Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de escucharle. Ayúdenos, bendito Dios, a que sucedan esos milagros. Ayude que nuestro corazón no esté endurecido y nuestros oídos no estén sordos y nuestra mente esté despierta, bendito Señor, y nuestro espíritu esté anhelando, mi Señor, su obra, actuando sobre nuestras vidas. Ayúdenos, mi Padre Santo, para que cada uno de nosotros, Dios, podamos recibir esa palabra y le demos gloria y honra a usted, bendito Dios, por medio de las maravillas que usted haga en medio de nosotros. Gracias, Padre. Ayúdenos a compartir este mensaje. Ayúdeme, Señor, a ser fiel a su palabra, a que sea, mi Padre Santo, la bendición que usted nos quiere dar y que yo no estorbe, mi Padre Santo, sus planes, sino al revés, que sea este canal de bendición. Alabados a su nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago 1, versículo 19, vamos a leer. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice ahí que la ira del ser humano se mueve en una justicia diferente, pero no es la justicia de Dios. Dice ahí entonces que nosotros tendríamos que ser tardos, ¿para qué? Tardo para irarnos, tardos para hablar, pero para escuchar, prontos, muy atentos, porque los consejos de Dios siempre son de bendición. Y porque cuando tú y yo, no sé si te haya pasado que empiezas a hablar con una persona y esta persona interrumpe y empieza a hablar y hablar y hablar, y hablar. Pero tú tienes deseo de compartirle el evangelio, pero la otra persona sigue hablando y hablando y hablando y entonces como que sueltas una palabra por ahí y el otro te escucha un segundo y se suelta otra vez a hablar. No sé si te haya pasado eso, pero al final ya no permite a la persona ser bendecida. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que decir y tiene poco que escuchar. Y a veces así estamos tú y yo con nuestro Señor, queriéndole decir cosas a Él sin tener la disposición en nuestros corazones de escuchar lo que Él tiene que decirnos. Cuando nuestra mente es renovada, no es renovada de que tú y yo le digamos cosas a Dios, sino que va a ser renovada de que tú y yo escuchemos las cosas que Dios nos quiere decir. Si no, nos va a pasar lo mismo de esta situación que tú y yo estamos, dice y dice y dice y dice y dice, y nuestra mente está llena de cosas, pero no estamos prontos para escuchar. Y si no estamos prontos para escuchar, sucede que viene una ira porque dice, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es uno de los sentimientos por los cuales este mundo se mueve. Y a veces tú y yo, a lo mejor dices, no, pues es que yo no soy tan enojón, o bueno, sí, pero pues es que se lo merece, y entonces otra vez empiezas a hablar y ya no escuchar, y empieza a justificarte por qué está bien todas tus acciones. Pero Dios quiere decirte cosas, Dios quiere decirte, no estés en ira, porque cuando estamos obrando en ira, la justicia de Dios queda en otro lado y obramos nuestra propia justicia porque nosotros entendemos que está bien enojarnos, que está bien decidir como estamos decidiendo por todas las cosas que nos han pasado o que nos han hecho o que nos han dicho o lo que sea. La cosa es que seguimos hablando y no escuchando. Pero cuando Dios quiere transformar nuestras vidas, pues es por medio de que lo escuchemos. Si no es la justicia de Dios la que obra, entonces, ¿qué es lo que obra? La justicia del hombre, una justicia humana, una sabiduría, le llamamos en el grupo de casa una sabiduría natural, una sabiduría diabólica y no la justicia de Dios. Y es que en nuestros propios pensamientos nosotros estamos bien, cada uno de nosotros nos calificamos como que estamos haciendo lo correcto. Si no fuera así, ya hubiéramos cambiado las cosas. Es decir, cuando tú y yo nos damos cuenta de que algo de lo que estamos haciendo está mal, entonces corregimos y cambiamos. Pero el problema es que
nos cerramos a entender que tenemos que cambiar cosas y decimos, yo estoy bien. Así he hecho desde no sé cuánto tiempo y así voy a seguir haciéndolo. Ahorita decía el hermano Gabriel, dice, me inculcaron desde chiquito los abuelos y los papás que la forma de acercarse a Dios era cerrando calles y juntando una cooperacha. Y en su mente estaba que eso era lo correcto y lo hacía porque estaba bien. Y si alguien se enojaba porque cerraba la calle, era el problema del otro, no era mi problema, porque las calles tienen que cerrar. Así son las cosas y ni modo. No está escuchando, sino está obrando su propia justicia, no la justicia de Dios. Pero en cuanto tú y yo guardamos silencio y le decimos, Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué estás pensando al respecto de mi hacer? Entonces Dios va a empezar a hablarnos. Y Dios va a empezar a obrar su justicia, porque ya no vamos a actuar en nuestros sentimientos, sino ahora vamos a poder actuar en la justicia de Dios. Y entonces el renovar nuestra mente está a nuestro alcance, allí, en el escuchar a Dios, no en arrebatarnos nosotros a hacer nuestras cosas, sino en el escuchar a nuestro Señor. Nuestro Dios tiene palabra para nosotros, siempre, siempre tiene cosas que decirnos nuestro Dios. Claro que nosotros también tenemos un chorro de cosas que decir, pero nosotros tenemos que ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar a nuestro Señor. Y todavía más tardos de que nos domine nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino esperar en la justicia de Dios. Aleluya. En Romanos 8, vamos a complementar o vamos a seguir avanzando. Capítulo 1. Digo, capítulo 8, Romanos 8, versículo 1, dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay dos maneras de andar. Una es andar conforme a la carne y otra es andar conforme al Espíritu Santo, es en mayúscula. Si tú y yo estamos dispuestos a escuchar a Dios, entonces va a obrar la justicia de Dios y en ese obrar la justicia de Dios vamos a poder andar conforme al Espíritu. Pero si tú y yo estamos prontos para hablar, prontos para hacer nuestras cosas, prontos para seguir haciendo nuestras ideas, movernos a nuestra manera, entonces vamos a andar conforme a qué estamos leyendo ahí, Romanos 8, conforme a la carne. Y si tú y yo andamos conforme a la carne, no hay renovación de nuestra mente. Si tú y yo no estamos diciendo, a ver, Señor, voy a hacer una pausa, voy a dejar de hacer las cosas a mi manera, quiero saber cuál es la manera tuya. Aunque tú juzgues que estás haciendo las cosas bien, dile, a ver, Señor, mi manera de mi día es esta, pero ¿cuál es la opinión de usted, Señor? Está bien como estoy haciendo mis rutinas, está bien como estoy haciendo mis labores, está bien como estoy ordenando las cosas que hago en mi diario vivir, o qué piensa usted, porque ya no quiero obrar mi carne, ahora quiero que obre su justicia. Ahora ya no quiero andar en mi carne, sino quiero andar en el Espíritu. Y entonces cuando tú y yo hacemos esa pausa en el día y le pedimos a Dios que nos hable para que nuestra mente empiece a ser renovada y transformada, ¿tú crees que las cosas se van a quedar exactamente como la estamos haciendo? Claro que no. Dios va a empezar a obrar y nos va a empezar a corregir. Nos va a decir, cámbiale aquí, muévele allá, apriétale aquí, y de eso que estás haciendo muy poquito, pues hazle más o no hagas nada, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero no se va a quedar igual, porque Dios nos quiere bendecir, porque Dios quiere actuar sobre nuestras vidas. Pero si no somos dispuestos a escuchar, sino que estamos prontos para hablar, pues no vamos a escucharle nada a nuestro Señor. ¿Cómo vamos a escuchar a nuestro Señor? Pues necesitamos dedicar ese tiempo de oración, necesitamos dedicar ese tiempo de la lectura de la palabra de Dios, pero no es una lectura de repaso, no sé, no por encimita,
sino es una lectura en donde estamos diciéndole, Señor, necesito que me hables. Me urge que me hables, Señor. Porque he estado viviendo mi vida todo este tiempo y lo que he estado haciendo, pues es así. Pero me he estado moviendo en mi carne porque a veces me ganan las emociones y si no me dan ganas de levantarme a orar, no voy porque no tengo ganas. Porque estoy muy desvelado, porque la noche estuvimos haciendo lo que estuviste haciendo. Y entonces es de ganas tu moverte en orar, por ejemplo. Pero es que si te mueves porque estás cansado, ¿quién te está mandando ahí? ¿Tu espíritu o tu carne? La carne. No está sobrando en el espíritu, está sobrando en la carne. Claro que nuestro cuerpo está cansado. Yo no digo que no esté cansado. Lo que estoy diciendo es que por un lado hay cansancio y por otro lado hay necesidad de escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿a cuál de las dos necesidades vas a atender? ¿A escuchar la voz de Dios o a que tu cuerpo descanse? A cualquiera de las dos que te vayas, la otra va a quedar mal. Dices, me voy a descansar, ok, pues ya no vas a orar, ya no vas a escuchar a Dios. Y la renovación de tu mente, pues no va a venir por ósmosis, decía el pastor en la mañana, ¿no? Voy a quedarme aquí dormido, pero escuchando una predicación de YouTube. No es cierto, ya valió. No te justifiques de ninguna manera, va a estar ahí dormido y no va a pasar nada. O me voy a levantar y voy a empezar a orar, a pesar de que esté cansado y a pesar de que tenga sueño y a pesar de lo que tú quieras. Dios va a empezar a obrar su justicia en tu vida. Y el cansancio físico, ni modo que Dios diga, pues menso, ¿para qué no dormiste lo suficiente? Claro que va a obrar, nuestro Señor va a obrar allí también, de manera sobrenatural, va a renovar nuestras fuerzas. En nuestro Señor podemos descansar, en nuestro Señor podemos tomar nuevas fuerzas, hermano. Esa es la voluntad de Dios, esa es la manera de Dios. O sigue haciendo tu voluntad y sigue queriendo justificarte y síguete engañando a ti mismo, porque esa es la pura verdad, es un engaño. Porque hay dos necesidades en este ejemplo. Una, que tu cuerpo descanse y otra, que tu espíritu sea alimentado. Atiende la que quieras, a la otra lo vas a dejar volando. ¿Sabes que tu cuerpo se va a acabar? ¿Y sabes que tu cuerpo se va a hacer otra vez polvo? Pero tu espíritu no se va a hacer polvo. ¿Qué le va a pasar a tu espíritu? Va a estar delante de Dios y va a tener que entregarle cuentas. Y si entregamos buenas cuentas, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si entregamos malas cuentas, siervo malo y negligente, inútil, échenlo para afuera, ya va a ser el lloro y el crujir de dientes. En nosotros está puesta eternidad, pero la eternidad no está en nuestro cuerpo, la eternidad no está en nuestras emociones, porque hoy estamos contentos y al ratito tristes y mañana no sé qué. En la eternidad que está puesta sobre nosotros está en el espíritu. Y si obramos conforme a la carne, descuidamos a nuestro espíritu, un espíritu débil, un espíritu desobediente, un espíritu rebelde que va a entregar malas cuentas a nuestro Señor. Pero si atendemos a nuestro espíritu, entonces nuestro espíritu va a entregarle buenas cuentas a nuestro Señor y vamos a pasar la eternidad con Él. Tendríamos que atender nuestra eternidad antes que atender nuestra temporalidad. Pero parece como que tenemos los cables cruzados y atendemos lo temporal antes de lo eterno. Y nuestra mente no ha sido renovada al respecto porque seguimos justificándonos cada vez que desobedecemos a Dios y le decimos, Señor, no he podido leer porque tengo mucho trabajo. Señor, no he podido orar porque estoy muy cansado. Señor, no puedo venir al servicio porque ya tú dices el pretexto que tú quieras. Pero de lo que estás hablando es de decir que estás atendiendo a lo natural, a lo temporal, y que no estás atendiendo a lo espiritual. Pero es que esta idea tendremos que entenderla muy claro para dedicarle completamente a Dios el primer lugar. Y entonces nos paramos en la mañana y lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar, hermano, orar.
Decirle, Señor, ayúdame, endereza mi vida, endereza mi mente, porque lo que he estado haciendo no ha sido suficiente, pues todavía hay pecado, todavía la tentación me llama, todavía no me da tiempo para orar y no me da tiempo para leer y no me da tiempo para obedecerte o no quiero obedecerte o si siento, hay gente que dice, ¿no? Voy a ir a la iglesia cuando me nazca. ¿Has escuchado eso? Porque no quiero ser hipócrita, ¿no? Esa es la frase completa. Yo no sé si se pasan papelitos o cómo, pero lo dicen con las mismas palabras. Voy a ir a la iglesia cuando me nazca porque no quiero ser hipócrita. De lo que está hablando es de que en esa vida está obrando la carne o el espíritu. La carne. La carne, su necesidad es de su espíritu, de que necesite estar en la presencia de Dios, pero se justifica en sus emociones de que cuando sienta ir a la iglesia va a ir. No es de sentir, sino es de obedecer. No es de cansancio, sino de dedicarle a Dios nuestras vidas, hermano. Si no obra la justicia de Dios, obra nuestra propia justicia. ¿Y sabes cómo es nuestra propia justicia? Como trapos de inmundicia. Dice así la palabra de Dios. Ahorita vamos para allá, pero vamos a leer Romanos 8:5. Dice la palabra de Dios ahí mismo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, Espíritu Santo, dice en las cosas del Espíritu. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el pensamiento que está obrando en ti? Este es un buen termómetro, un buen parámetro para ver nuestras vidas. ¿En qué está ocupada tu mente? Porque si no está ocupada en el reino de Dios, en la extensión de su reino, en que aquel invitado no ha llegado, en que chin es el servicio de la tarde y aquel hermano debería de estar acá, pero no te preocupas de ello, sino te preocupas en que, ay, mañana va a ser lunes y ojalá el hermano comparta corto para que me dé tiempo llegar y prenderle a la tele y alcanzar el noticiero, porque ¿o en qué está tu mente? ¿Estás esperando el lunes o estás esperando el domingo? ¿Tu día de gozo es el día de la quincena o el día del servicio? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde están nuestros pensamientos? ¿Cuáles son los planes cuando obtenemos recursos? ¿Esto me va a servir para qué? O sea, lo que quiero que hagamos, hermano, es que seamos sinceros con nosotros mismos. Luego cuando estoy con estudiantes les digo, las dudas son ahorita, porque el día del examen, ahí sí no se vale que me resuelva una duda, pues ese día ya no se pueden resolver dudas, ¿no? Las dudas se resuelven ahorita. Entonces la corrección se resuelve ahorita, ahorita que estamos vivos tenemos que corregir. Ahorita que estamos vivos tenemos que ser sinceros sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia espiritualidad, sobre si de verdad estamos agradando a Dios o nada más estamos haciéndole a loco, queriendo aparentar que agradamos a Dios, porque el día de la prueba, el día que estemos delante de Dios, el día del juicio, no queremos sorpresas. Ese día queremos la certeza de que vamos a estar con nuestro Señor por toda la eternidad. ¿No quisieras que nos encontremos en el cielo tú y yo? Que nos veamos allá y que nos acordemos. Hermano, ¿te acuerdas cuando íbamos a la iglesia allá el camino? Nuestro pastor, el pastor José Luis, cómo nos decía y cómo hacíamos y cómo éramos rebeldes. Qué bueno que nos arrepentimos, ¿verdad? Ese día va a ser un día padrísimo, ¿no? Que nos encontremos otra vez allá. Quién sabe cómo sea el cielo, pero, o sea, dice que no va a haber enfermedades, ni huesos que duelan, ni rodillas ahí raras, sino todo nuevo. Quién sabe cómo va a ser, porque además dice que sí nos vamos a poder reconocer, o sea, nos vamos a ver jóvenes, o sea, sí nos vamos a parecer. No sé bien cómo está el asunto. Porque luego ves una foto de alguien chiquito y dices, ay, ¿qué le pasó a este cuate, no? Pero ahí Dios va a arreglar las cosas y nos va a permitir que nos reconozcamos tú y yo allá. Y nos vamos a gozar ese día. Va a ser un día de fiesta otra vez. Aleluya.
sí nuestra mente es renovada. Sí atendemos las cosas de Dios. De este mundo lo único que vamos a sacar es el Espíritu y va a ser para entregarle cuentas a Dios. No más. Este mundo nos quiere absorber para hacernos creer que aquí está nuestra vida, que aquí está nuestro todo, pero no es cierto. No es cierto. Estamos de paso aquí, hermano. Aquí es una sombra. Es un suspiro, dice, ¿no? Oye, si mañana ya no. Como la neblina, así nomás, y ya, desapareció. Pero a veces creemos que tenemos que invertir aquí y en el cielo ya no. Hermano, invertamos en el cielo, en nuestra salvación, en la salvación de otras personas. Pensemos en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Analízate tú con toda sinceridad. ¿En dónde está metida tu mente? ¿Cómo te has soñado? ¿Te has soñado en un evangelismo? ¿Te has soñado predicando? ¿Te has soñado sirviendo a Dios, pues? Porque si no te has soñado así, pues está raro entonces que tu mente todo el tiempo esté pensando en las cosas del Espíritu y no sueñes eso, ¿no? Como que tendría que pasar, digo, yo me acuerdo que cuando era estudiante había unas tareas que dices, híjole, es que cómo le hago y cómo le hago y cómo le hago. Y varios días estaba uno pensando en eso y hasta en el sueño andaba ahí la tarea, ¿a poco no? Bueno, no sé si a algunos de ustedes les pasó, pero a mí me pasó eso. Hasta en el sueño estaba ahí metida la tarea porque todo el tiempo andaba uno pensando, ¿cómo voy a resolver esa tarea? Pues en el Señor no tendríamos que esperar que nos soñemos sirviendo a Dios, pues si la mente está ocupada en eso. Pero si no estaba nuestra mente ocupada en eso, pues hoy podemos hacer un ajuste. Hoy estamos vivos y hoy podemos ajustar nuestras vidas y decir, Señor, sí es cierto, mi mente la tengo dividida en muchas partes. Y la parte que te toca a ti, Señor, pues es nada más un ratito. Pero hoy quiero que eso cambie, Señor. Y empezamos a hacer ajustes sobre nuestra rutina, sobre nuestras prioridades y sobre lo que, en dónde está nuestro corazón. Porque las cosas, porque dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu. Y luego el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y a veces así andamos por el mundo, por nuestra vida, por nuestra cotidianidad, no con gozo, vida y paz, sino con un pesar. Pues es que ese pesar está porque nos dedicamos a las cosas de la carne. Pero cuando empezamos a dedicarnos a las cosas del Espíritu, cuando en nuestra mente sucede el cambio de renovación, entonces tenemos esta promesa, esta esperanza de que vamos a estar viviendo en ese gozo, en esa vida y en esa paz que nuestro Dios nos ofrece. ¿Cómo? Pues entregándonos a Él. Pero pues hay otra vez dos opciones. O sigues haciendo las cosas a tu modo, a tu entendimiento y a tu parecer, o cambias a creerle a Dios y dedicarte a las cosas del Espíritu. No se habla de no trabajar porque pues tenemos necesidad en este mundo de que sean suplidas pues nuestras necesidades, ¿no? Una cama, un techo, una cobija, que comer, zapatos, etcétera. Pero de lo que se habla es de que sí estemos trabajando, pero que esa no sea nuestra vida, que nuestra vida sea Jesucristo. Y dices, bueno, mi vida es Jesucristo y parte, pues, así como complemento, pues sí, tengo que trabajar, pero de lo que yo soy es que soy del Espíritu. No, no es que yo soy trabajador de esto, no sé que yo me dedico a esto otro. Yo me dedico al Espíritu, a conocer y experimentar a Dios y obedecerlo. Y bueno, sí, también trabajo, pero eso queda después. Nuestra vida tendría que ser para Dios y glorificar a Dios trabajando, pues también. Que todas las cosas que hagamos sean para que Dios sea glorificado y lo podamos agradar. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando le hacemos caso a la carne, cuando no renovamos nuestra mente, cuando seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, dice que nos convertimos en enemigos de Dios.
Volvemos a leer, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que dice la carne es que te vuelvas enemigo de Dios. Aunque nos suene muy natural o muy cómodo o muy lógico hacerle caso a la carne, la verdad es que dice que nos va a llevar a una enemistad con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, ni aunque quisieran, lo van a poder lograr. Y el siguiente versículo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero es que tú y yo estamos buscando agradar a Dios. Amén. ¿O no amén? Sí, amén. Buscamos agradar a Dios. Amén. Ese tendría que ser el todo de nuestra vida, agradar a Dios. Pero no vamos a poder si seguimos atendiendo las cosas de la carne, pensando en las cosas de la carne. Eso se va a lograr exclusivamente cuando seamos del Espíritu, atendiendo las cosas del Espíritu, poniendo prioridad clara sobre lo que Dios es. En Efesios capítulo 4, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De manera que podemos andar con una mente vana, una mente que nos destruye, y esa es la mente que atiende las cosas de la carne. Pero hay otra oportunidad. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. Si dice que ya no andéis, es que se puede ya no andar bajo el dominio de las angustias que la carne nos quiere poner, sino que ahora se puede, que tenemos la oportunidad de andar en la justicia de nuestro Señor, siendo tardos para hablar, pero prontos para escuchar a nuestro Señor, porque de otra manera, pues vamos a seguir en ese problema. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, dice que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si no atendemos las cosas del Espíritu, somos ajenos a Dios. Y al ser ajenos a Dios, pues no nos vamos a enterar que podemos tener una vida distinta. Podemos pensar sobre nosotros mismos que ahí más o menos la llevamos porque dejamos algún pecado en el pasado o porque ya venimos a la iglesia. El problema es que venir a la iglesia no es el todo, es parte de lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. En la iglesia se nos comparte la palabra de Dios y en la iglesia tenemos comunión con los hermanos. En la iglesia somos aguzados rostro con rostro. En la iglesia se imparte un espíritu de evangelizar, un espíritu de que la gente conozca a Dios. En la iglesia vamos recibiendo pues la capacitación, pero la pregunta es, ¿y afuera de la iglesia qué hacemos? Porque si de lo que estamos hablando y compartiendo y entendiendo en ese lugar afuera no sale, pues entonces no está pasando nada. Nuestra mente sigue igual y nada más estamos rellenando un espacio sobre nuestras vidas que es el venir a la iglesia. Y dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No dice ajenos del conocimiento de Dios, sino dice ajenos de la vida, es decir, ajenos de poner en práctica lo que Dios nos ha hablado, de que nuestra vida esté llena de lo que Dios habla y de lo que Dios dice, cambiando nuestras costumbres, nuestras rutinas y todo lo que somos. Porque dice ahí que se ignora lo que Dios habla y eso es, hay una dureza en el corazón, la cual apoya a que nos estemos alejando de Dios. Necesitamos entonces orar y decirle, Señor, dame un nuevo corazón, un corazón que no esté duro. Porque aunque lo he entendido, no lo he hecho. Porque aunque sé lo que tengo que hacer, sigo todavía en mis caprichos y en mis propias autojustificaciones para no obedecerte. Pero si tú y yo empezamos a tener ese corazón nuevo, se lo pedimos a nuestro Señor, entonces vamos a dejar de andar como los otros que tienen esa mente que es vana. Vana quiere decir pues que no sirve.
Y no sirve pues lo que es temporal, lo que sirve, lo que es real, es lo que es eterno. Es decir, que nos ocupemos de las cosas del Espíritu. Les hablaba la vez pasada que nos urge ser llenos del Espíritu Santo y que esa llenura del Espíritu Santo tenga la consecuencia de la demostración del poder de Dios en nuestra vida normal. Pero ¿cuántos han atendido al menos del viernes para acá esa situación en su vida? ¿O fue la predicación del viernes, oramos el viernes y ya no pasó nada? O sea, ¿no te urgió atender tu necesidad de ser lleno del Espíritu Santo? ¿O sí te urgió? Porque si sí, pues lo atiendes. Como si te dijeran, ve y haz ese trámite y después de ese trámite, fórmate en la fila para recibir 10,000 pesos. Entonces dices, oye, pues qué buena onda, me urgen los 10,000 pesos, voy a hacer ese trámite, pero si no te urge, dices, qué flojera formarse. O bueno, no tengo tiempo. Luego será, o te urge. Dices, ok, pues ahorita luego saliendo voy y pregunto dónde es el asunto ese para recibir el beneficio. Nosotros tendremos que entender, hermano, que las cosas de Dios son las cosas urgentes, son las cosas importantes, son las cosas que tenemos que atender. Nos queda poco tiempo, de verdad que nos queda poco tiempo. Aunque tengas 10 años, te queda poco tiempo, porque es comparado contra la eternidad de lo que estamos hablando. La eternidad contra 100 años es nada. Nada son esos 100 años. 1,000 años contra la eternidad siguen siendo nada. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con ese poquito tiempo? Dice versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de la destrucción del pecado, que entra de a poquito y después va creciendo y cada vez nos atrevemos a pecar más. Pero el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros ya no somos de esos. Fuimos en su momento de esa situación, pero hoy ya no somos así, porque en Cristo tenemos una enseñanza, en Cristo tenemos un aprender diferente para dejar de tener el entendimiento entenebrecido, para ya no tener la mente vana. En Cristo, en el aprender de Cristo, está esa respuesta para salir de esa situación. Es decir, tardos para hablar, pero prontos para escuchar. Cristo está dispuesto a hablarnos. Cristo está dispuesto a bendecirnos. Cristo está dispuesto a guiarnos. Dice que estaba en el mundo y vio a la gente desamparada, como que no tiene pastor. Y entonces dijo, a la verdad, la mies, mucha, pero los obreros, pocos. Y entonces dice que rueguen al Señor de la mies para que mande más obreros a su mies. Es decir, Dios atendió esa necesidad y esa necesidad tiene que ser atendida y tiene que ser atendida por medio de nosotros, de compartir el evangelio, de dedicar nuestra mente a las cosas de Dios. Hermano, tenemos una oportunidad enorme de mucha bendición, de entregarle nuestros pensamientos a Jesucristo, a Dios, a su grandeza, a su amor, a su reino, a lo que Él quiere hacer. Pero es que le entregamos nuestra inteligencia al trabajo, o le entregamos nuestra inteligencia a cómo le voy a hacer para no trabajar y tener dinero. Le entregamos nuestra inteligencia, es decir, tenemos una inteligencia y ¿en qué la estamos usando? ¿A quién se la estamos dando? Si te ponen a hacer un trabajo y tú eres bueno en ese trabajo, ok, tu inteligencia fue la que te ayudó a lograr eso. Está bien que lo ocupes ahí. Lo que no está bien es que la ocupes exclusivamente para eso. No se te ocurre pensar en que tú escribas una obra de teatro para evangelizar. No se te ocurre pensar en un nuevo folleto para repartir el día del evangelismo. No se te ocurre pensar que estaría bueno que el ministerio de la alabanza, que el ministerio de la enseñanza de la escuelita dominical cambie en algún aspecto. No, no, ni siquiera estás pensando en que tú podrías aportar algo. ¿O en dónde está tu mente? ¿En dónde está tu creatividad?
¿En dónde están los dones que Dios te ha dado? Porque los que se ocupan del Espíritu son los que son del Espíritu, pero los que se ocupan de la carne es porque son de la carne. ¿A qué dedicas tu inteligencia? ¿A qué voz estás escuchando? Porque Dios quiere hablar. Dios nos está hablando. ¿Te urge escuchar a Dios o te urge ver el nuevo video de YouTube de quién sabe qué influencer o cómo se llaman estos, ¿no? YouTubers. Pícale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, ¿no? Dicen en el comercial de todos, ¿no? Con Dios, con Dios tenemos la respuesta de todo, hermano. No tendríamos que estar buscando nada fuera de Dios, porque en Él está nuestro todo. Y todo lo que no encontremos en Dios es porque es pecado. Porque tú dices, ay, es que allí en la iglesia, allí con los hermanos, no hay de esto y no hay de lo otro. Ok, puede ser que sea una carencia de nuestra iglesia y entonces empiezas a pensar cómo suplir esa necesidad. O puede ser que sea pecado. Para cualquiera de los dos ocupa la inteligencia e inviértele allí. Inviértele allí. Tú dirás, es que yo nada más llevo 2 años en la iglesia. Hermano, pues ya te puedes levantar desde antes. No necesitas leer la Biblia de pasta a pasta para que el Espíritu Santo te hable y tú pongas al servicio de Dios tu vida. Pero ¿en dónde podré servir? Pues ¿en dónde está tu inteligencia? ¿Para qué estás haciendo esa pregunta? ¿No tendríamos nosotros que idear la manera en que el reino de Dios se extienda? Dice Pablo que lo único con lo que se armó para compartir el evangelio fue hablando de Jesucristo. Entonces nuestra capacidad está en conocer a Jesucristo. Ahí está nuestra capacitación, pues, en conocer a Jesucristo. ¿Cómo lo voy a hacer para conocer a Jesucristo? Pues tendríamos que ordenar nuestra mente para que no esté pensando en las cosas de la carne, sino esté pensando en las cosas del Espíritu, escuchando a Dios. Juan 14. No va a haber renovación si no escuchamos a Dios. Y vamos a seguir con la misma mente. Pero con la voz de Dios allí, atendiéndola, es como vamos a poder ser renovados. Juan 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo nos está ofreciendo su poder por medio de la intercesión. A ver, lo volvemos a leer. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Nos está dando acceso a su poder, a actuar ya no en lo natural, a sacar nuestra mente de la carne para meterlo en las cosas del Espíritu. Y cuando nuestra mente esté en las cosas del Espíritu, hermano, ¿sabes en qué vamos a estar pensando? Vamos a estar pensando en caminar sobre el agua. Vamos a estar pensando en mover montañas con nuestra fe. No te estoy diciendo que literal te subas, que te metas a la alberca y que esperes no hundirte. De lo que estoy hablando es que te atrevas a obedecer a Dios a pesar de que tú sabes que no te alcanzan tus recursos ni tu tiempo. Si Dios te está llamando, te vas a atrever a obedecerle. Porque tu mente está pensando en las cosas del Espíritu. Porque si estás pensando en las cosas de la carne te va a poner enemistad contra Dios y te va a alejar y te va a decir, no se puede, y por eso mejor quédate aquí sentado y quédate aquí callado, y tú eres el que nunca ha podido entender las cosas, y por eso no terminaste la escuela. Llega ese pensamiento, ¿a poco no? Todo el mundo te ha dicho que eres tonto. En el trabajo te dicen que no puedes. Y en la escuela reprobaste el examen. Entonces tú te autopones la etiqueta de soy el que no puede. Pero Dios te dice, sí, sí puedes. Por eso morí por ti en la cruz. Porque sé que tú puedes hacer algo valioso y algo poderoso en mi nombre, en mi reino. Por eso murió en la cruz por ti y por mí. Porque sabe que tenemos lo necesario
para que su reino sea glorificado por medio de nuestras vidas. Metes tu mente a las cosas del Espíritu y entonces empezamos a querer caminar sobre el agua. Metes tu mente en las cosas del Espíritu y vas a querer mover montañas por medio de tu fe. Tu fe te va a alcanzar para alcanzar lo inalcanzable. Vamos a poder tener el valor de ir y orar por un enfermo y que ese enfermo sane. Vamos a poder orar por la gente para que se salve y la gente se va a salvar. Eso no está en nuestras capacidades. Nosotros no salvamos a la gente. Quien la salva es el Espíritu Santo. Y entonces tú y yo vamos a tener la convicción de que el Espíritu Santo va a tener un moverse por medio de nosotros y la gente se va a salvar. Tu mente en las cosas del Espíritu, tu mente ya no en las cosas de la carne. Hemos logrado un chorro de cosas en la carne. Eso muestra que tenemos una inteligencia, pero esa inteligencia la hemos estado usando para cosas vanas, pero ya no más. Hoy tenemos la oportunidad de dedicarnos a Dios, de que nuestra vida sea Dios. Y Él va a atender nuestras necesidades, claro que sí, porque Él es bueno y Él es bueno siempre. Pero aquí depende si le crees o no a Dios. Quiero volver a leer ese mismo versículo, Juan 14:12. De cierto, os digo que el que en mí cree, y ahí está la clave. Podemos creerle a Dios o podemos dudar de Dios. Si tú y yo le creemos a Dios, entonces todo lo que sigue en este texto va a ser consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que sigue? Dice allí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué obras hizo Jesucristo? Pues hizo muchas, echó fuera demonios, sanó enfermos, predicó el evangelio, enseñaba, instruía y nos salvó. La obra grande de nuestro Señor Jesucristo fue la salvación. Y entonces dice, aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es decir, lo van a poder hacer porque yo me voy al Padre y voy a estar junto de Él y voy a interceder. Así dice la Escritura, dice, yo voy al Padre, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero está hablando de una mente renovada, una mente que quiere agradar a Dios, una mente que le cree a Jesucristo, porque empieza diciendo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará y las hará mayores porque yo voy al Padre y yo estando a Él le voy a decir, Padre, mira a este hijo cómo está queriendo obrar a favor del reino, cómo está entregándote tu corazón. Su corazón a ti, pues entonces Él va a interceder por nosotros y las cosas se van a poder lograr porque Jesucristo ahí mismo va a estar. No es por nosotros, es por la obra de Jesucristo que estaba intercediendo por ti, por mí, ahí junto al Padre. O sea que las cosas sobrenaturales son posibles para ti y para mí. O nuestra mente se va a quedar en las cosas de la carne. En la mente vana, en la mente entenebrecida, en el corazón endurecido, diciendo no se puede y este mundo está de cabeza y pues pobrecitos ya ni modo. Ojalá se arrepientan. No, hermano, nuestro espíritu tiene que estar con ardiente deseo de que Dios sea glorificado en nuevas vidas. Nosotros tendríamos que estar pensando en las cosas del espíritu y decirle, Señor, enséñame a orar porque estoy orando por pero no se salva. Enséñame a orar porque sigo orando por esta enfermedad y sigue allí. ¿Qué es lo que está pasando? Revélame tu voluntad, Señor, para que yo me alinee a tu voluntad y entonces viva en ese gozo y en esa paz que usted está ofreciéndonos ahí en su palabra. O en la mente con las angustias y las preocupaciones y la muerte, ¿no? ¿Para qué quieres vivir en muerte? Te va a traer consecuencias de muerte eterna, además. Mejor volteemos nuestra mente a Jesucristo y vivamos para la vida eterna desde ahora y que Dios sea glorificado.
La iglesia tiene necesidad, no de miembros nada más, sino de discípulos. ¿Te ves a ti mismo como un discípulo de Jesucristo? Si sí, entonces tienes que actuar en consecuencia a ello. Y si no, pues cambia tu mente. Mírate a ti mismo como un discípulo de Jesucristo. Y como discípulo, pues alguien que sigue, y alguien que obedece, y alguien que aprende, y alguien que avanza. Alguien que empieza a renovar su mente, o que su mente sigue siendo renovada. ¿En dónde quieres vivir? ¿En lo natural? Ya sabemos qué es eso. ¿O en lo sobrenatural? ¿Cuál es el anhelo en tu corazón para el reino de Dios? Ay, hermano, pues con que pase de panzazo ya la tenemos hecha. No, hermano, no. No solo pasar bien, sino que otros pasen por el granito de arena que tú aportas en la salvación de esa persona. ¿Por qué no hay más ministerios en la iglesia? Pues porque nuestra mente no está puesta en eso. Porque podría haber otros ministerios. Porque podríamos ocuparnos de la salvación de la gente de otra forma. Pero no se nos ha ocurrido porque no está ahí nuestra mente. No es que no seamos inteligentes, sino que más bien no nos hemos dedicado a eso. Dediquémonos a Dios. ¿Entienden la urgencia que tenemos tú y yo de ser llenos del Espíritu Santo? Y ocupémonos de esa realidad. Pero ya, hermano. El viernes compartí de eso y les pregunté ahorita qué han hecho al respecto. Pues no sé cómo estás tú mirando las cosas, pero si no las miras desde donde Dios las ve, caemos en el engaño. Quiero terminar con un ejemplo. Todos hemos tenido la experiencia de subirnos a un auto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú miras así abajito, así, esta es la ventana y miras así luego? ¿Cómo se ve esa calle? ¿Que va rápido o que va lento? Va rápido. ¿Y qué pasa cuando miras hacia el cerro que se ve a lo lejos? ¿Cómo va el cerro? ¿Rápido o lento? Lento, ¿no? El carro es el mismo movimiento, ¿no? Es más, ¿qué pasa cuando volteas a ver la luna? Tú caminas y parece que la luna, ¿qué? Te va siguiendo, ¿no? La verdad es que no es cierto. Y el cerro no va más lento que la calle, porque el carro se está moviendo a la misma velocidad. Pero depende de dónde lo percibas, tu marco de referencia va a dar testimonio de una cosa o de otra. La calle no te sigue, la calle se queda atrás. El cerro, pues no te sigue, pero va muy lento. La luna hasta te sigue, ¿no? Desde donde lo estamos mirando nosotros. Marco de referencia se llama eso, ¿no? Si nuestro marco de referencia es el nuestro, nos quedamos con una mente natural. Si nuestro marco de referencia es Jesucristo, avanzamos a lo sobrenatural, avanzamos a lo eterno, avanzamos a lo poderoso, a lo real. Pero es que desde donde lo natural mira, se ve diferente a de donde lo ve Dios. Pero la verdad es la misma. Pero Jesucristo es la verdad. Entonces Él nos va a dar la respuesta de una y de otra cosa. Esta es una cosa para entender esto de marcos de referencia. Piénsate en el metro. Y estando en el metro, imagínate ahora botando una pelota así. ¿Cómo se ve el movimiento de la pelota? Pues lento, pero digo, la suelto aquí y aquí mismo la recojo, ¿no? Aquí, recto. Línea recta es la pelota. ¿Cómo lo mira alguien fuera del metro, el movimiento de esa pelota? Pero así en recto. O sea, imagínense que voy para acá, suelto en este instante la pelota, pero el metro sigue avanzando y aquí la recojo, ¿no? Entonces el movimiento de la pelota fue que yo la solté, pero como lleva una velocidad del metro, no va a caer así, sino va a irle haciendo así, rebota y luego cae así. Eso le va a pasar a la pelota. Ese es el movimiento desde afuera del metro. Desde adentro del metro se ve recto. Son marcos de referencia diferentes, son puntos de vista diferentes.
¿Cuál es la verdad? Las dos son verdad. Cuando estamos en Cristo, nos ofrece las dos verdades y te dice, si te sigues moviendo en esta verdad, nomás te va a mover recto. Pero si te pones acá bajito, entonces el movimiento va a ser así. Porque yo lo que necesito es que se mueva así. Y tú dices, Señor, eso no se puede. Nada más se mueve así. ¿Qué no ves? Es más, le pregunto a cualquiera y va a ver que se mueve así. A cualquiera de los del metro. Pregúntale ahora a uno de los de afuera. Pregúntale ahora a uno lleno del Espíritu Santo. Te va a decir, sí, sin el Espíritu se mueve así, pero con el Espíritu Santo también se puede mover así, en curvitas, pues. O sea, de lo que estoy hablando es que no es que sea una mentira lo que percibimos en lo natural, sino que es una parte pequeñita lo que estamos percibiendo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, percibimos no solo lo natural, sino también lo sobrenatural. Y nos podemos mover en el área en el que queramos, hermano. Nos da una libertad de decisión completa el ser llenos del Espíritu Santo, porque ahora el pecado ya no es imposible de vencer. Y ahora la carne la podemos golpear. Y ahora nos podemos levantar a orar aunque estemos cansados y no nos va a pasar nada. Podemos ayunar aunque estemos enfermos o lo que sea. Y Dios obra ahí de manera poderosa. Podemos hacer cosas que para los naturales es locura, que inclusive es en contra de nuestra propia salud o economía o lo que tú quieras, pero cuando obrando de manera sobrenatural en Cristo Jesús suceden milagros. Diezmar está bien y eres bendecido tú también, pero en lo natural diezmar es tener menos dinero. Invertir tu tiempo para ir a Puebla en lo natural es perder el tiempo, pero en lo sobrenatural es recibir una bendición o ser de bendición a los demás. O te mueves nada más recto, o te das cuenta que también te puedes mover de otra manera. Con la ciencia podemos entenderlo. Es igual, pero multiplicado por 1,000,000,000 lo que Jesucristo nos quiere hablar. Y eso solo se va a lograr escuchando a nuestro Señor, siendo llenos del Espíritu Santo y obedeciéndole. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y lo que los hermanos tocan una alabanza.